profundamente contento y parto desde ya agradeciéndole a los tres, ¿cierto?, por el tiempo que se han dado para estar con nosotros y compartir sus puntos de vista y su experiencia, a partir de su experiencia, ¿no?, en relación a este tema. Todos, todas, profesores y académicos de nuestros programas en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tengo el gusto, en primer lugar, de presentar a Sofía Pérez. Sofía es fundadora y directora de Black Brands y académica también de nuestra universidad. Perdón, Sofía, muy bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Ernesto. Hola a todos. Me acompaña también Felipe Cádiz, que es socio y director creativo de Artul. Felipe, también muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Ernesto, y el resto de los panelistas. Bienvenido. Y finalmente, desde lejos, desde los Estados Unidos, nos acompaña también el profesor Serge de Oliveira, fundador y consultor de Mr. Wolf. Todos, ya dije, académicos de nuestros programas también. Serge, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti por la invitación, Ernesto, y buenas tardes a todos. Buenísimo. ¿Qué les parece? Nosotros vamos a estructurar la conversación de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a tener una reflexión en tres tiempos, ¿sí? Donde nuestros panelistas y conmigo como moderador, ¿cierto? Vamos a tratar de abordar y tratar de comprender y de reflexionar, ¿cierto? Un poquitito y tener una conversación en torno, en primer lugar, a cuáles son, ¿cierto? Las tendencias. ¿Qué es lo que estamos viendo que efectivamente cuáles son las fuerzas, ¿cierto? Que están operando hoy día y que de alguna manera u otra están configurando o reconfigurando el escenario donde las marcas, donde las compañías, ¿cierto? Donde los profesionales de la comunicación se están desempeñando actualmente. En un segundo momento de la conversación nos va a interesar poder reflexionar un poquito cómo se modifica la práctica, ¿no? Cómo se modifica la disciplina, ¿no? Cuáles son aquellos elementos y aquellos factores que un practitioner, que alguien que se desempeña en el mundo de la comunicación estratégica y las otras y otros ámbitos o subdisciplinas relacionados con esto deberán estar atentos y tener en consideración. Em, Nos interesa como tercer punto también hacer un poquitito de perspectiva estratégica. Si bien decíamos, la inteligencia artificial no es futuro, es presente, está aquí, está básicamente formando ya parte cotidiana de mucho de lo que estamos haciendo. Sí hay ciertas tendencias, ciertas fuerzas que debemos observar o que eventualmente está bueno que tengamos en el radar. Tres momentos en los que vamos a ir discutiendo y debatiendo con nuestros panelistas y a los que quiero invitarlos también a todos ustedes. Les propongo que en la medida de que se va dando vaya dando la conversación, también nos vayan compartiendo sus propias preguntas, nos vayan compartiendo sus propios comentarios para ir insumándolos a la conversación, ya sea mientras esta se va dando o en el bloque final, ¿cierto? Los minutos finales de este panel para poder, evidentemente, hacer y tener una conversación que sea de valor y que sea mucho más participativa y de interés para todos ustedes. Les recuerdo además que durante el transcurso de nuestra conversación van a ir viendo la gráfica que está inicialmente expuesta, ¿cierto? Donde hay un código QR donde pueden acceder siempre a más información acerca de nuestros programas y efectivamente poder entender un poquitito más acerca de lo que como universidad se está desarrollando y los temas que efectivamente nos convocan y nos interesan a los que nos desempeñamos, ¿cierto?, en esta disciplina. ¿Estamos claros? Estimados panelistas, estimada panelista, les propongo que abramos los fuegos, ¿sí?
y que efectivamente nos peguemos una primera ronda de conversación en torno a este primer punto. ¿Qué es lo que desde sus áreas de especialidad, desde su experiencia, desde sus perspectivas y miradas, cuáles son las fuerzas que están operando hoy día en esta intersección entre el mundo de la inteligencia artificial y el mundo de la gestión estratégica de la reputación? Eh, ¿Qué te parece, Felipe? ¿Quieres lanzarte y partir con abriendo los fuegos? Dale, no te puedo decir que no ya, po. No, siempre puedes decir en el fondo de No, que no, me parece, me estás parece. trapicado por la Eh, sorpresa. yo me lanzo, yo me Dale, lanzo. buenísimo. Oye, a ver, la primera reflexión que se me viene a la cabeza de hecho, cuando presentamos el, el nombre de este encuentro, en el fondo, Ujú, que dice reputación en la era de la IA, es que yo creo que ya vivíamos a nivel de quienes trabajamos en esta industria, digamos, en algo que podríamos llamar la era de la reputación, ujú, ¿ya? Más allá de la IA. Em, y es que yo creo que en los últimos años em, ha habido un progresivo avance al interés que hay en términos de las estrategias de distintas compañías, organizaciones, marcas, llamémosle como sea, de poner sus esfuerzos en la construcción de reputación. ¿Ya? Donde hemos visto, por lo tanto, en el caso de Chile, pero también en distintas partes del mundo, crecientemente la aparición de campañas comunicacionales o publicitarias que cada vez menos nos vendían de manera bien directa el producto y cada vez más tenían que ver con construir una imagen de marca muy anclada en lo que podríamos llamar reputación. Y mientras eso pasaba, coincidentemente, entramos también a otra era, y es la era de la IA, ¿cierto? Con un ujú. impacto probablemente, o sea, no, mucho mayor, que estamos empezando a vivir y que, bueno, va a seguir dándose. Entonces, la primera reflexión es esto que como que hay dos elementos coincidentes, creo. ¿Ah? Y por eso también me parece súper interesante la conversa. Y lo segundo, ya entrando a lo que tú planteabas y las tendencias, ¿ya? Porque ahí marco como un cierto escenario donde esto está sucediendo. Yo te diría a modo también de ciertas tendencias que ya se venían dando, pero que hoy día de alguna manera esta era ya hace que se apuren o que sean más evidentes incluso. Una tiene que ver con los límites de las distintas, tú hablabas de las prácticas, pero claro, de las distintas especialidades en el mundo de las comunicaciones, el marketing, la publicidad, esos límites o fronteras que antes, hace algunos años atrás, eran bien claros y hoy día son muy difusos. ¿Ah? Em, y que con herramientas nuevas y con lo que está sucediendo en términos tecnológicos, en el fondo, probablemente eso podría seguir dándose o va a ser un elemento con el que tenemos que seguir trabajando. Y el otro punto tiene que ver con algo que también yo creo que tenía que ver en parte con por qué estábamos entrando en esta era de la reputación, que yo digo. Eso venía muy de la mano con una crisis de confianza de las personas. Y por lo tanto el mundo corporativo o de las organizaciones, porque esto le cae también a universidades, en fin, fundaciones, ONGs, Claro, gobiernos, ¿para qué decir? todo ¿Cierto? tipo de organización, claro. Claro, estaba buscándole formas a volver a conectar en términos de confianza con los distintos públicos y audiencias. ¿Ah? Y la IA viene a ponerte otro pelo en esa sopa, o más que un pelo, quizás una peluca entera en el fondo. Porque empezamos a dudar también entonces de lo que vemos, y a mí me pasa, a mí me escribe mi papá, ¿esto es verdad o no es verdad? Ponte tú. Antes, bien, bien por él, pero ¿me entendí? Por lo menos Eh, preguntan, claro. exacto. Pero eso ya te da cuenta de que si ya teníamos un problema de confianza en términos, o sea, sin esto pasando entre medio, y que el desafío de nosotros como profesionales, de las organizaciones,
estaba haciendo o estaba llevándose hacia allá en términos de dónde se ponían esfuerzos, ¿ah? Y cabeza, esto viene a añadir otro elemento más. Entonces, esa misma, yo digo, ¿qué viene o qué tendencia veo? Es que se va a empezar a reforzar aún más algo que ya había empezado y que tiene que ver con la humanización de estas marcas, ¿ah? O de las organizaciones, y con las personas que están detrás, y con lenguajes bien humanos en términos de ponerle cara y rostro quizás a muchas de las cosas que hacemos, porque los logos no van a bastar. Y, y con el escenario de la IA, probablemente esto va a adquirir todavía más valor. Total. Dejémoslo, gracias Felipe, y dejemos ese punto y peguémonos una ronda con nuestros panelistas para precisamente ver qué complementamos y cómo vamos reaccionando frente a lo que cada uno plantea. Lo habíamos conversado antes entre Felipe, la Sofía y Serge, ¿cierto? Hay un punto que es central, ¿no? Que tiene en la gestión de reputación y el desafío que enfrentamos los que manejamos marcas, ¿cierto? De nuevo, de organizaciones, que tiene que ver con el desafío en ser capaces de distinguir entre lo falso y lo real, ¿no? Como un punto central, ¿cierto?, en la protección y la garantía, ¿cierto?, de confianza que deben dar muchas veces las marcas frente a sus distintos stakeholders. Pero dejémoslo ahí. Sofía, ¿por dónde van tus reflexiones y tus pensamientos con respecto a este tema? Bueno, primero que todo, como muy bien tú decías, la inteligencia artificial no es el futuro, o sea, esto Mm, ya es pasado. Ya tomamos desayuno con eso, por lo tanto, más que como tratar de pensar qué es lo que se viene, es lo que ya está, y hay que aprender a convivir con eso, que es un poco lo que mismo que nos pasó con, no sé, cuando llegó Internet, o cualquier tecnología en general, que de repente uno piensa que es como el futuro es como no, ya es parte de, y es parte de la cotidianidad. mm, Y en el caso de las marcas específicamente, como más marcas privadas, por decirlo así, marcas comerciales, hay un tema súper importante que ha pasado mucho y que está pasando harto, que las empresas y también las marcas personales, acá también sí me quiero agarrar de las marcas personales, están dando demasiada confianza a las plataformas de inteligencia artificial. Es decir, casi que hagan la pega por mí. Y es verdad que mm, en mucho rato era como, oye, la inteligencia artificial nos va a facilitar muchas cosas y eso es una realidad, o sea, pérdidas de trabajo, facilidades, rapidez, etcétera. Sin embargo, de alguna otra forma es, ok, qué fácil decirle que me haga la pega, qué fácil decir que haga el análisis, qué fácil decir que haga el diagnóstico y también la estrategia. Sin embargo, de alguna otra forma, ¿vieron Wall-E? Es un poco lo sí, mismo, claro. pero desde el sedentarismo intelectual. La Mm, poca capacidad o la pérdida de capacidad de hacernos preguntas, de empezar a reflexionar, de alguna otra forma decir, ok, ¿qué pasaría si a mi marca le pasa esto? ¿Qué pasaría si a mi marca tiene un fake? ¿Qué pasaría si a mi marca le inventan un comunicado? ¿Qué pasaría si... O sea, hay muchos qué pasaría que hoy día solamente estamos pensando como a corto plazo, es decir, ok, ChatGPT o Cloud, hazme esto y esto y esto, descargar, me encima se huele demasiado en LinkedIn y en las presentaciones a cómo se escribe de la misma forma. Y eso como consecuencia de este sedentarismo, esta soltura de entregarle todo o de casi todo, es que perdemos el control. Y la reputación es control. Y una de las cosas que uno tiene que tener cuando hace las estrategias de las mismas marcas es aprender a controlar. Pero como no podemos controlar todo, son posibles escenarios que sí podríamos llegar a controlar. ¿Qué pasaría si nos hicieran esto? ¿Qué pasaría si pasara esto? ¿Qué pasaría si hicieran un lip sync de nuestra marca o de nuestro CEO? O todo ese tipo de cosas. Como creo que hemos perdido esa capacidad de jugar un poco a la futurología y es solamente el presente, lo táctico, lo inmediato y de alguna otra forma estamos perdiendo. O sea, el sedentarismo intelectual de alguna otra forma también es dejar que jueguen con nuestra reputación en todo sentido. Entonces hoy día las marcas, cuando hay una situación de, oye, pasó esto, recién se reacciona versus el, voy a tener estos escenarios potenciales desde los más drásticos hasta los más positivos y poder enfrentarlos. Entonces...
Creo que hay ahí como un impacto importante de la inteligencia artificial con la reputación, pero creo que en gran parte no es la inteligencia artificial, es nosotros dándole como toda la libertad para que hagan la pega y por otra parte no hacernos las preguntas ni los escenarios potenciales y las soluciones. Entonces, creo que ahí hay una gran responsabilidad de parte de nosotros para decir, ya está acá, entonces, ¿cómo jugamos con eso? Y no darle tanto, 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 tanta pega. Claro, para no darle tanta pega y efectivamente para no para ir generando los espacios para ir entendiendo más bien cómo se modifican las formas de hacer, ¿cierto? Porque al mismo tiempo uno puede caer, me gusta mucho este concepto del sedentarismo intelectual en el fondo y la referencia de Wally creo que es muy pertinente. Sin embargo, hay muchos que estamos desafiadísimos en el fondo en el intento por interactuar con estas inteligencias, ¿cierto? Desafiadísimos intelectualmente al mismo tiempo en el fondo, porque Totalmente. la construcción de prompts en el fondo es verdaderamente desafiante Sí. para obtener Mira, los resultados que uno necesita, ¿no? totalmente. Mira, solamente para complementar ese punto, hace poco estaba escuchando un podcast y comentaban de que un profesor en una escuela de humanidades, en un Ujú. colegio, dijo, ya sí, total, ya todos los trabajos los van a hacer con inteligencia artificial, ya no hay cómo. Entonces lo importante es la capacidad de crear buenos prompts. Entonces ahí Mm. está como nuestro desafío y nuestro poco sedentarismo intelectual de cómo Total. escribo, cómo lo estructuro, para que no impacte en la reputación de, en este caso, de mi marca, marca personal o marca empresa. El desafío pareciera ser, por lo tanto, es de comprender cuáles son las transformaciones que están ocurriendo, ¿no? En las formas de hacer. Serge, ¿cómo lo estás viendo tú desde la distancia? Porque allá desde Estados Unidos se ve más cerca o más lejos. ¿Cómo es la cosa por O allá? sea, más cerca porque tenemos algunos de los principales protagonistas acá, sin Por duda. eso, está ahí al lado. Y efectivamente tenemos literalmente noticias todos los días, pero yo creo que eso ya es a nivel global. Mm, Pero yo, si bien estoy muy de acuerdo con justamente lo que dijo tanto Felipe como Sofía, me gustaría justamente ponerle algo de números sobre eso, porque uno tiende a olvidarse. Yo estoy de acuerdo que la inteligencia artificial no es tendencia, o sea, ya fue ya, eh, pero si lo ponemos en perspectiva, ChatGPT, que fue justamente el caballito de lanza que digamos, masificó y popularizó justamente lo de la IA generativa, recién en noviembre de este año va a cumplir 4 años que se liberó públicamente. La compañía, obviamente, OpenAI existe hace más tiempo, pero recién este año van a cumplir 4 años como seres humanos común y corriente conviviendo con inteligencia artificial. Y en ese contexto, yo estuve justamente revisando algunos datos antes de este panel. En Chile, hoy día, 68% de los ciudadanos utiliza inteligencia artificial para elegir una marca o un producto. mm. Es una locura. Y dentro del segmento más joven, de los 18 a 29 años, ese número sube al 81%. O sea, de verdad es impresionante que en tan poco tiempo se ha vuelto justamente un elemento tan relevante en la forma en que justamente nosotros como ciudadanos nos relacionamos con las organizaciones, con la empresa, con las marcas. Y en ese contexto hay una anécdota que justamente comentaba Felipe acerca de su papá que lo llamaba justamente para saber si pucha, lo que había visto era verdad o no era verdad. Yo estuve también buscando algunos números al respecto. En 2025 fueron más de 8 millones de contenidos falsos que fueron generados a través de Internet utilizando justamente inteligencia artificial. Por lo menos a nivel mundial, es cerca de un 21% de las empresas que fueron víctimas de un contenido fake, de un contenido falso. En Estados Unidos el número sube un poco más, pero no alcanza aún el 30%, está como en 26, 28%. Pero eso, obviamente, y ahí ya te doy el pase para el segundo tema,
sin duda tiene un impacto para todo lo que justamente trabajamos con marca y con la reputación de marca. Sin duda, ese cambio eh, impacta en nuestra forma de abordar esa problemática y justamente la forma en que de Frentón trabajamos en el día a día en la construcción de reputación. Porque si bien justamente Sofía lo decía, la reputación históricamente la manejamos a través del control del mensaje, hoy día tenemos que hacerlo convivir y sobre todo trabajar desde la construcción de una coherencia sostenida en lo que es la marca. Porque al final de cuentas, frente a tantos estímulos y en algunos casos estímulos falsos, lo que, entre comillas, va a sostener esa credibilidad y esa reputación es la coherencia que vamos a tener desde nuestras organizaciones en la comunicación y en la reputación. Mm. Estaba pensando, hay dos datos que son interesantes para complementar además los que tú mencionabas, Serge, y es que efectivamente en su último reporte de riesgos globales, el World Economic Forum, que ustedes saben, saca su reporte de riesgos globales todos los años, previo a la reunión en Davos de los distintos representantes en el Fondo Internacional. Efectivamente, lo que identifica es que saca una foto, en el fondo, de riesgos reconocidos por los encuestados, riesgo actual, riesgo proyectado a 2 años y riesgo proyectado a 10, creo, un poquito más, ¿no? Entonces son tres momentos, ¿no? Asociados a la percepción que tienen las audiencias en el fondo encuestadas, ¿cierto?, acerca de los riesgos. Y efectivamente, lo que predomina en la última versión tiene que ver con la materialización de riesgos asociados a conflictos sociopolíticos, geopolíticos, perdón, entre estados, que es evidentemente una realidad en el fondo que es ineludible, producto de lo que hemos estado viendo, particularmente durante las últimas semanas, pero que efectivamente era un riesgo que se está viendo como tendencia. Y el segundo, pero cuando miramos la proyección a 2 años, el segundo riesgo más prevalentemente mencionado por los encuestados está relacionado con los fake news, ¿cierto? Y con la proliferación de, ya ni siquiera fake news, sino que también verdades parciales, ¿no? De información que podría eventualmente, en el fondo, ser inexacta y las amenazas que eso plantea no solamente a las marcas, no solamente a las industrias, sino que también a la democracia y en el fondo a la institucionalidad en términos generales. Ese es un dato que es importante porque si nosotros tomamos en consideración que al mismo tiempo Edelman en el Trust Barometer que lanza todos los años, en una, no sé si en la última o en la anterior, pero la última versión, lo que mencionaba precisamente es que hay un porcentaje sumamente importante de la población, y aquí conecto con lo que estaba mencionando Felipe, que efectivamente dice, ustedes saben, ¿no? Que ha caído la confianza de manera importante en los segmentos y en las categorías de industrias que son, de sectores, perdón, que son evaluados por Edelman, que es básicamente los gobiernos, las empresas, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Y básicamente lo que dice es que hay un porcentaje súper significativo de personas que, uno, consideran que tienen quejas legítimas en contra del comportamiento de las organizaciones de todo tipo, de las instituciones en todo tipo, y aproximadamente, creo no recordar, creo no equivocarme en el fondo si es que digo que hay 60% de los encuestados que mencionaban que efectivamente se relacionan en el fondo con este tipo de instituciones desde la queja y desde en el fondo el resentimiento por la no respuesta en el fondo frente a sus expectativas, que finalmente es un higiénico en el fondo en la construcción de reputación, ¿sí? Que es básicamente responder a la expectativa y las brechas en el fondo que tienen tus stakeholders frente a lo que se espera que tú hagas como institución. Pero hay un 40% de ese porcentaje de personas que manifestaban además tener la intención de realizar algún tipo de actividad hostil en contra de esas marcas o en contra de esas instituciones o en contra de esas agrupaciones. Una de las actividades hostiles precisamente es
eh, el esparcimiento de información falsa o inexacta con respecto a esto, o abiertamente el ataque, ¿no? A nivel digital, ¿no? El ciberataque. Entonces, efectivamente, lo que vamos viendo es que la irrupción de la inteligencia artificial por sí misma, efectivamente, no modifica, o sea, modifica profundamente las formas de hacer, no es nuevo, es algo que está instalado, pero que en combinación con otros factores contextuales, ¿cierto? Va desafiando a las organizaciones en la tarea de construcción de reputación, porque finalmente te estás enfrentando a un escenario que, por un lado, tiene menor confianza, tiene mayores expectativas sobre las marcas, tiene expectativas construidas sobre promesas insatisfechas, básicamente. Y en tercer lugar, constituye y da forma a un entorno que es abiertamente más hostil. Por lo tanto, construir reputación desde, si bien efectivamente el foco de atención de muchas organizaciones hoy día se ha volcado precisamente a la construcción de reputación, se ha volcado también desde mi perspectiva, y aquí los escucho, también fuertemente hacia la gestión del riesgo reputacional. ¿Sí? Es decir, ya no solamente cómo construimos reputación, sino que cómo somos capaces en el fondo de manejar preventivamente todas aquellas causas que eventualmente puedan afectar y dañar profundamente la reputación de las marcas y las personas. Y cuando digo personas, estoy pensando además en las marcas personales, por ejemplo, de miembros de directorio que consultan muchísimo con respecto a cómo las organizaciones están de alguna manera u otra disponibilizándose para protegerlos frente a una ley la nueva el marco normativo en el fondo de la ley de delitos económicos, ¿cierto? Y los modelos de prevención de delito, que los exponen en el fondo abiertamente a una serie de otras complejidades a las que antes nunca estaban expuestos, y que hace que efectivamente frente a este escenario y este contexto las organizaciones se vuelvan más vulnerables, y la reputación deba ser gestionada de manera preventiva como cualquier otro activo estratégico organizacional. ¿Sí? Que es súper interesante en el fondo como fenómeno. No sé si hace sentido. ¿Alguien quiere insumar de esto? Totalmente, o sea, es más, claramente hoy día la reputación es la prioridad estratégica en muchas organizaciones y hay un montón de papers al respecto, todo, que efectivamente validan de que hoy día, no sé si está en primero o segundo lugar justamente en términos de prioridades estratégicas, pero sí, la gestión de la reputación corporativa, si no está en primero, está en segundo lugar. Mm, Y yo te diría que si bien la inteligencia artificial está complejizando el escenario, yo te diría que esa hostilidad que mencionabas, Ernesto, hacia las marcas, viene desde las redes sociales, que fueron, digamos, el primer canal masivo de comunicación bidireccional entre justamente las audiencias y las organizaciones. mm, Y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, digamos, hay un doble impacto en justamente de multiplicar las capacidades que tienen justamente la audiencia, en particular aquellas que son hostiles, ¿ah? En crear mensajes, difundir mensajes, amplificar mensajes de manera totalmente artificial. Y esa hostilidad, si existía antes, ahora está desatada. Entonces, desde un punto de vista de las organizaciones, yo siento que hay una necesidad de justamente poner foco más allá de simplemente entender el fenómeno, asimilarlo y aprenderlo y estar preparados, digamos, justamente para tener conocimiento de esa nueva realidad que mezcla tecnología con algoritmos, o sea, hay muchas cosas ahí, pero además hay tres ámbitos, digamos, donde la inteligencia artificial es relevante justamente para la gestión reputacional. Y mm, yo creo que por un lado está todo lo que tiene que ver con la generación de contenidos, donde efectivamente
Después podemos entrar en la discusión que mencionaba, digamos, Felipe inicialmente en cuanto a pucha, la búsqueda de la autenticidad, de la humanidad, pero efectivamente hoy día es una herramienta que nos puede facilitar y agilizar la generación de contenido en estos medios digamos, demultiplican la conectividad que tenemos con nuestra audiencia. Por otro lado, también el uso de la inteligencia artificial para todo lo que es el monitoreo reputacional propiamente tal, ¿ah? Porque efectivamente toda esa data que es desestructurada, una de las grandes gracias de la inteligencia artificial es justamente su capacidad de poder procesar grandes volúmenes de información, incluso información y data desestructurada de manera muy rápida y obviamente eso ayuda muchísimo para la toma de decisión y para tener, digamos, diagnósticos certeros en relativamente poco tiempo. Pero la patita tal vez más desafiante y que conecta de alguna manera con lo que decías tú, Ernesto, es el uso de la inteligencia artificial para hacer análisis predictivos. ¿Ah? Mm. Frente a esa hostilidad, hay patrones. ¿Ah? Y se dan patrones y efectivamente uno se puede dar cuenta de que efectivamente, eventualmente, frente a tal escenario, podemos predecir varias salidas a ese escenario. ¿Ah? Y para eso, efectivamente, la inteligencia artificial es un gran aliado para poder justamente ayudarnos a establecer escenarios de manera muy rápida y poder justamente en base a eso ir planificando acciones para remediar y justamente poder sostener la consistencia reputacional que tanto nos interesa. Entonces, Mm. yo veo esos tres grandes ámbitos y no sé si ahí Sofía o Felipe ven otra cosa, pero yo creo que ahí hay algo que efectivamente toca directamente nuestra práctica profesional, ¿ah? Como especialista en comunicación, en marketing, donde la inteligencia artificial hoy día yo siento que es muy subutilizada o utilizada principalmente como chiche para generación de contenido, pero todo lo que tiene que ver con el monitoreo o el análisis, sobre todo predictivo, yo siento que estamos aún súper al debe. De todas Felipe, maneras, estoy de Sofía, acuerdo. reacciona. Ujú. Oye, súper de acuerdo. Me quedo con, me quedo con un montón de palabras claves que mencionaron los dos, que me gustaría ir como tejiendo con eso, ¿ah? Ujú. También. A ver, dele Em, nomás, Tú sáquelo hablabas ahí de palito. la... Exacto. Sáquenle Tú palito. hablabas ahí de la gestión del riesgo reputacional. En esto un poco como la... Esto un poco de estar preparado para los escenarios, cosa que se vincula a lo que dice Ser también. Estamos al debe ahí en el uso de las nuevas tecnologías para eso. Yo en uno de los cursos que hago para la universidad, que hablo mucho de eso, cómo uno ve recurrentemente las organizaciones mal preparadas en términos del riesgo reputacional que significan los canales digitales y particularmente los comunicacionales, las redes sociales. ¿Ah? Eh, y que tiene que ver con otra cuestión que tú mencionabas ahí, eh, sobre, sobre los estudios que hace Edelman en términos de la confianza y cómo la gente está dispuesta, en el fondo, a de alguna manera atacar a una marca, ¿cierto? A partir de la queja, además. Y ahí hay algo que es bien interesante, porque por una parte hay otro estudio que yo saco siempre a colación, porque es una de las cosas más interesantes que me ha tocado ver en términos de cómo ir combatiendo un poco esta crisis de confianza, que uno de Harvard, una encuesta de Harvard aplicada en 14 países del 2023, en la cual uno de los elementos que sale de ahí tiene que ver con que si bien prácticamente todos los estamentos están en crisis. Hay uno, que es el mundo de la empresa privada, ¿ya? Al cual la gente le da como un pedacito de... Sí, como que le mete una fichita. Le mete una ficha. Y le mete Sí, una es verdad ficha, eso. Edman lo muestra par- también. sí, le mete una ficha, yo creo, además, sale algo de eso, ¿ah? Pero desde el mundo de la... confiando en el mundo de la gestión, ¿ah?
de ver a la empresa como un espacio de incluso de soluciones sociales. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese mismo estudio lo que dice es que la gente le pide a la empresa, en este caso, que los líderes de esas empresas tengan un rol protagónico y visible, porque a esos eventualmente les van a creer. ¿Ah? Y ahí hay algo que es interesante con lo que yo decía anteriormente respecto a la humanización de las marcas o de las organizaciones, etcétera. Y que tiene que ver con otra palabra clave que salió en la conversa, que es promesas. Estamos acostumbrados a las promesas, ¿cierto? Ya sea una promesa muy comercial, como que este producto es mejor o es más barato o lo que fuera, en el fondo. O promesas del tipo más reputacionales que, mire, para el año 2032 nuestra empresa tendrá energía 100% limpia y ese tipo de cosas, ¿ah? Que ya como que son un estándar en términos de lo que Como un lugar vemos común. de las empresas. Cuando yo pongo una persona de carne y hueso, con un cargo alto, de alta figuración, haciéndome esa promesa frente a la cámara, por decirlo, estoy poniéndolo bien en bruto, pero para que lo entendamos, ¿cierto? Se genera algo inmediatamente que es como esta persona está poniendo skin in the game. ¿Ah? Ya no es un logo, ya no es un actor contratado para decirme algo, ni una IA, dado que estamos hablando de esto. Y por lo tanto el mensaje también pasa a ser el emisor como un elemento clave para la confianza, lo que estamos hablando de la credibilidad. Entonces, eh, ahí hay algo en lo que tú cuando tú decías ahí, oye, los directorios preguntan cómo gestionar el riesgo. Acá hay un espacio de gestión del riesgo que es muy poco utilizado todavía. Está poniéndose de moda los SEO en LinkedIn, pero no puedo dejar de olvidar como un caso que comentábamos con Sergio el otro día, que ha pasado recientemente en Estados Unidos a partir de una polémica ahí con el CEO de McDonald's comiendo una hamburguesa con una cara no muy agradable y cómo se subieron un montón de CEOs de distintas hamburgueserías de grandes cadenas o chicas de Estados Unidos a generar contenido. Y Burger King, que es una de las principales, transformó de verdad su CEO y lo han hecho otras marcas en el protagonista de una gran campaña donde ellos mismos publicaban los videos de redes sociales de sus clientes insatisfechos con la imagen de la foto de la hamburguesa y lo que le habían entregado. ¿Ah? Entonces, y el CEO te decía, esto no puede volver a pasar, voy a ponerme a trabajar en esto y hagamos y mándenme su foto y hagamos una cuestión. Y hay un juego ahí, por eso, insisto, el skin in the game no es solamente estético, porque ese tipo se está de alguna manera exponiendo a algo. ¿Ah? Total. Pero en este escenario un poco, o no un poco, de muchas incertidumbres que también nos abre no poner skin in the game y creer que podemos estar totalmente protegidos, creo que es el peor de las estrategias. ¿Ah? Entonces, eso también, La pregunta es cómo convences a ese CEO que puede haber bueno, entendido, que puede haber entendido de que hay un valor en poner el skin in the game, pero que exacto. también ve un montón de riesgos asociados a eso y lo conecto con lo que decía la Sofía, en el fondo, hace un rato, que ella mencionaba, te doy el pase, Sofi, para que hablemos un poquitito. O sea, esta cuestión, aquí estamos hablando de construcción de marcas personales, donde efectivamente el factor humano es fundamental, pero en la construcción de reputación pareciera ser de que hay muchos liderazgos que también no están dispuestos a quedar expuestos a la hoguera que puede significar en el fondo el visibilizarse de la manera que se espera, ¿no? Hay, Sí, totalmente. mm, O sea, es un riesgo sí, poner al frente a un CEO. sí. Más es un riesgo que vale la pena tomar. Pero para tomar ese riesgo hay que hacer una gestión de riesgo, valga la redundancia. Es decir, que hay muchas veces Exacto. que uno dice, oye, la tendencia, como decía Felipe, oye, la tendencia, hay que sumar a los CEO y de repente se empiezan a escribir y de repente al final el CEO, o no el CEO, pero cualquier representante de primera línea, un C-level, segunda línea, hasta tercera línea dentro de una empresa, es la cara de la empresa, o sea, es el logo, por decirlo así, son mini logos. Por lo tanto, si
una persona de esa empresa se comunica de una forma, da lo mismo dónde, sobre todo, por ejemplo, en LinkedIn, bueno, que es como una plataforma más de laboral, claramente está representando a lo que pueda decir la empresa. Entonces hay que gestionar demasiado bien cómo lo dice, cuándo lo dice, hasta lo que puede llegar a opinar en otros canales o en otras publicaciones. O sea, es un riesgo de verdad poner al frente a una persona que hable por la marca o por la empresa, porque esa persona se cae, también se cae la empresa. No necesariamente como a 100% en términos de negocio, pero claramente impacta. Entonces, por ejemplo, Adam Mosseri, o sea, Mosseri de Meta, él es que es o sea, de Instagram, en verdad. ¿Ya? No sé si lo siguen. Si no lo siguen, síganlo. Hay un canal y todo que tiene. Y él es la cara visible de Instagram. Y él sale todas las semanas diciendo como, hola, ¿qué me quieren preguntar? Acá dejo la cajita y toda la gente le pregunta. Hay un canal de difusión, pero está muy bien controlada su imagen. Es decir, independientemente de que a uno no le pueda gustar Instagram o haya algún problema, él sale a responder, él comenta, muestra a su familia, de alguna otra forma muestra un poco su vida privada y pública para que se vea como una marca más cercana y no solamente como una plataforma. A ver, entonces, eso por una parte. Y lo otro, que también me gustaba mucho lo que decía Sergio de respecto a el desuso de las plataformas o como no sacarle el provecho. Claramente uno puede, como lo que decíamos anteriormente, uno podría tener estos escenarios futuros de lo que podría pasar. Ya, ¿qué pasa si mi CEO o algún C-level se manda una embarrada? ¿Qué pasa si no se da cuenta y escribió algo que no debía en una cuenta, o sea, pensando que era su cuenta personal? ¿Qué pasa si se mandó una embarrada económica? O sea, hay un montón de cosas que pueden pasar que uno se podría llegar a imaginar. Y lo que uno puede hacer desde lo predictivo, yendo como a lo técnico también, es que uno podría, no solamente desde el social listening, que es súper conocido como para más o menos ver el termómetro de una conversación, hay un concepto que uno también lo podría llevar a eso, que viene como la etnografía aumentada. Es decir, uno puede entrar como a plataformas como Reddit, que hay mucha conversación que va más allá de una queja en redes sociales, para entender más o menos como a las personas o lo que se piensa de la empresa, etcétera. Y uno con inteligencia artificial puede recaudar miles o lo que sea, de cantidades de conversaciones que están por ahí en foros y más o menos tener un grado de qué podría llegar de pasarle a mi marca. Uy, tengo un riesgo, hay un potencial riesgo, porque creo que por debajo de la alfombra algo está pasando. ¿Y qué pasa? Que normalmente las marcas lo que hacemos es, ay, ¿qué está pasando hoy día? Si hablaron bien de mí, listo, oh, quedó la embarrada, ¿qué hacemos? Bloqueemos nuestras cuentas, o sea, no bloquear nuestras cuentas, pero limitemos los comentarios. Eso es muy típico. Versus el decir, creo que podría llegar a pasar esto, y en el caso de, vamos a hacer esto. Eso es en el MIT tiene un artículo que es muy bueno que habla de que normalmente jugamos mucho a los escenarios fantasmas, que somos miopes, entonces solamente vemos como la neblina que está alrededor y eso y eso lo que nos hace hacer es tomar decisiones tácticas y de corto plazo. Como, pasó esto, pasó esto. La capacidad que nosotros tenemos que tener como de una visión estratégica es evitar tener escenarios fantasmas para no responder con tácticas que quizás no nos aporten de largo plazo. Como lo que contaba Felipe, lo de Burger King lo aprovechó súper bien. Ok, me aprovecho de esa táctica inmediata o de esa cosa inmediata, pero ok, si ya tiré el CEO al frente, ¿qué hago después con eso? ¿Lo sigo ocupando? ¿Cómo lo sigo ocupando? Ya, en el caso de que haya un caso muy terrible de que salió un pedazo de cola en una hamburguesa, ya pongamos en un caso súper extremo, pero puede pasar porque ha pasado cosas bien raras en las cadenas de alimentos. Salió un pedazo de cola en una hamburguesa. ¿Va a responder el CEO o el CEO solamente va a aparecer para los chistes de McDonald's? No sé si me explico. Ok, si No, te despiden a explicas, alguien es súper injustamente. consistente. Totalmente. Es súper consistente lo que tú estás diciendo con los principios en el fondo básicos de la gestión de crisis. O sea, Sí, no podemos pensar en construcción de reputación sin pensar en gestión de crisis. O sea, exacto. construcción de reputación es anticipación, es prevención, es construcción, ¿cierto?, de la reputación como un activo, pero al mismo tiempo es gestión de crisis para saber precisamente cómo responder en el momento en que el riesgo se materialice, se transforma efectivamente en una crisis. Hay un principio básico y es que no tiráis a los leones inmediatamente a al capitán de la bandada, ¿me entendés? Sino que vais escalando, ¿cierto?, en las focerías de manera tal de ir
protegiendo de alguna manera u otra a, si fuera un tablero de ajedrez, al rey o a la reina, en el fondo, dentro de esa ecuación. Por lo tanto, la lógica de Burger King con McDonald's, fantástico, funciona bien desde una lógica estratégico-marquetera, eventualmente como para capturar un momento y una oportunidad para construcción, pero es totalmente contraintuitiva desde la lógica defensiva o de la lógica de protección de la marca. ¿Sí? Totalmente. Ahí, perdón. Totalmente. Solamente como muy chiquito, pero es que al final eso pasa mucho con estas, como lo trendy. Como, Mm. esto está trendy, esto es tendencia. Y eso es, te juro que es como prácticamente como el día a día, como, esto es la tendencia, mi hijo me lo mostró, está en TikTok, hagamos lo mismo para mi marca. Y es como, ok, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Es muy arriesgado. No, Mm. es que está súper trendy, pero lo trendy dura 5 minutos. Entonces hay que Mm. ver, como, qué bueno que lo haya hecho el CEO, pero ojo, ¿va a responder para lo próximo? Eso sería como el, ojo con sumarse a lo trendy, Se para que no... genera, se Eso, genera, se genera, perdona Felipe, solamente para cerrar esto y para complementar un punto. Ahí, para los que gestionan, para los que gestionan la reputación y para los que tienen en el fondo que enfrentar el escenario negativo de la gestión de la reputación, que es que te agarren a tomatazos en el fondo, tal cual. se genera esa tensión que se ha construido mucho desde el lado, desde lo político, ¿ah? Que es que efectivamente la señora Juanita, la población, en el fondo lo que espera es que ante cualquier tipo de circunstancia vaya prácticamente que el presidente de la República e inhibiendo en el fondo e impidiendo que cualquier otro representante o de cualquier otro estamento en el fondo tenga la posibilidad siquiera de sentarse a una mesa de negociación. Hay un riesgo en sobrerepresentar a los CEOs en el fondo en la comunicación asociada en el fondo a la construcción de reputación, o es simplemente, como dice la Sofía, es por donde hay que empujar el carretón porque las líneas y las propuestas de thought leadership así lo dicen. Lo que pienso es que hay una palabra que dijo Serge al inicio que es coherencia. Y lo que Mm. uno menos ve, sobre todo en la construcción de contenido, de estrategias digitales, es coherencia. Porque pasa lo que nos plantea la Sofía. Total. Oye, miren, y esto tiene que ver con varios elementos que podemos meter a esta sopa. Está el trend, así que subámonos al trend. Y también están los KPIs que movilizan a los equipos detrás, ¿ah? Donde, claro, si es que yo me quiero medir por los likes de esa semana, el trend me conviene, pero ¿qué estoy construyendo de fondo? Entonces, es importante de que cuando, bueno, yo ponía el ejemplo de esta exigencia de liderazgo, ¿ah? Que, por ejemplo, venía en este estudio de Harvard. Y por lo tanto sale, por supuesto, la conversación de los CEOs. Pero hay que entenderlo como un engranaje más de un sistema. ¿Cierto? Y por eso que está muy bien lo que tú decís, de que como uno debería tener varios elementos que quemar antes de llegar al CEO, eventualmente, eso no significa que coherentemente yo lo esté usando como parte de mi estrategia y es, por lo tanto, lo transformo en una de las herramientas que yo tengo en mi caja para usarlo cuando haya que usarlo, para bien y Sí, para yo lo mal. planteo, sí, lo planteo como una hipótesis, ¿ah? Total. Porque ojo con, yo no sé si ustedes, hace algún tiempo me tocó analizar el caso del accidente de American Airlines en el aeropuerto Reagan de Washington. Y efectivamente la gestión, desde lo comunicacional, la gestión de crisis estuvo siempre encabezada y liderada por el CEO de la compañía. Entonces, esta lógica del escalamiento que normalmente habíamos usado en el fondo en la gestión de crisis para la Mm, protección de la marca y para la protección en el fondo de los ejecutivos y tener en el fondo nuevas oportunidades o capas o niveles de negociación frente al conflicto, dado que hoy día el tiempo de respuesta se modificó radicalmente, producto de la irrupción no solamente de las redes sociales, sino que por la cantidad de contenido que otros actores son capaces de generar a partir de una situación puntual, obligan eventualmente a evaluar la necesidad de efectivamente jugar la carta del rey o la reina de manera rápido. muchísimo más rápida de la que antes estuviera considerado. Eh, Seila, usando tus palabras, Ernesto, lo que uno como organización debería pensar es tener varias cartas arriba de la mesa para claro. elegir la correcta según la circunstancia. Y uno ve poco de eso por la falta de coherencia,
que es lo que dice Search desde el inicio. Entonces, en fondo, en la construcción de tu estrategia, en términos de plataformas digitales, tú deberías ser muy consistente y tener varios elementos en juego permanentemente. Que, que eso que no debieran modificarse por un trend diario, que Mm. me parece muy potente en el fondo. Puede sonar algo como muy simplista lo que dice la Sofía, pero es muy relevante porque es un error permanente que Lo uno que pasa ve. es que no Total. podemos, perdona Serchi, voy al tiro contigo. Hay una Sí, cosa sí, que me ronda y es que no podemos confundir reputación con awareness. ¿Sí? totalmente. Y ese es el gran título de la canción. Sí, sí, el cliché lo conocemos todos, que construir reputación toma años, en el fondo, Exacto. perderla toma unos segundos. Al final del día, la construcción, ese principio básico con inteligencia artificial o sin ella, en el fondo, no se modifica, ¿no? Tal cual. Requiere un trabajo consistente, en el fondo, y coherente de la construcción de la narrativa institucional o de los ejecutivos, Sergio. Mira, solamente para colgarme justamente de lo que decía Felipe, de tener y tener en la mano justamente varias cartas, me hizo recordar justamente una anécdota que me pasó hace años atrás, donde justamente, o sea, tuvimos la suerte de tener súper planificado todo lo que era la gestión de redes sociales para enfrentar cualquier situación. Y para que uno vea que no necesariamente es necesario inteligencia artificial y grandes complejidades, pero sí el hecho de planificarlo y tenerlo como justamente un asset disponible para poder enfrentar ese tipo de situación. Yo recuerdo que en una de las empresas en la que trabajé, en caso de crisis, teníamos un pool de concursos y de premios listos para regalar. Entonces aparecía una potencial crisis, concurso automático. Y sin mentir, en el 85% de los casos moría la crisis con un En concurso digital. donde regalaban un par de poleras y un par de entradas a algún concierto. Entonces, efectivamente, la carta del CEO es súper válida y obviamente, y es parte probablemente lo que terminemos conversando, de que en un escenario donde la IA es tan protagónica, lo humano se vuelve tal vez el activo más escaso y más valioso. Entonces, que salga tu CEO a hablar, escucha, tiene otro valor, pero muchas veces hay recursos mucho más sencillos para poder justamente enfrentar situaciones que ponen en peligro tu reputación y que no son de la NASA Mm. No son de la NASA y no son nuevas tampoco, ¿no? y no son nuevas. No, y lo que estamos viendo, y probablemente esa campaña promocional que teníais lista para lanzar en caso de crisis, puede hablar de dos cosas. Uno es que te estaba ya anticipando la estrategia de Steve Bannon en el fondo de flooding the zone, ¿no? Con información asociada, con información en el fondo que distraiga la atención de los focos Totalmente, estratégicos. totalmente. Total, o eventualmente categorizaste mal en el fondo y el incidente no era crisis y era simplemente un incidente que se solucionaba con una promo. Así es, pero en cualquiera de los dos casos, cuidado la reputación de la marca. Mm. Totalmente, absolutamente. Oye, miren, déjenme, y tenemos un poquitito con las preguntas que han ido Sí, claro. dejando en nuestro chat room. Efectivamente, aquí, a ver, déjenme ir viendo. ¿Cómo pueden, dicen, ojo con las cuentas corporativas de Walmart, con las campañas de empresas Copec o AB InBev, donde hay una narrativa sólida, dice, y donde efectivamente se está efectivamente haciendo un buen esfuerzo por construcción efectivamente de esa reputación? Particularmente, y menciono este comentario porque efectivamente lo que vemos, particularmente en empresas Copec, no sé si ustedes han estado siguiendo efectivamente ese caso, es una inversión súper consistente en el fondo en la construcción de reputación de marca Total. institucional. ¿Ah? Em, Y con un mensaje que de entrada no parece ser muy sexy, entonces la coherencia y consistencia lo es todo. no parece sexy porque no estamos en el target. Por ejemplo, ponte tú en el caso de Copec con Blue, lo están haciendo súper bien el gerente de Blue.
y como que es más taquilla, ¿cachai? Como no, estamos Ah, haciendo esto y sube un poco y sube un video. eh, AliExpress. y en términos de resultados les ha ido súper bien con el segmento más joven. de Mira, hecho, había oye, ropa tendida, sí. hay ropa Ah, tendida porque entonces había sido está trampa. la Karen Lismayer, está la Karen Lismayer conectada acá, que es Copec, así que vamos a dejar de hablar de Copec y Ok, vamos a salirnos de ahí. Hablemos de Ella, Shed. Ah. hablemos, claro, exacto, hablemos de otra. Porque dejémoslo al lado porque hay que ver en el fondo cómo resiste esto la crisis en el fondo en el precio de los commodities y la variación del precio de la benzina. Así que vamos a ver ahí cómo efectivamente se ha construido Pero todo. ponte Pero tú, en el ah, caso de oye, Walmart, igual tienen equipos solamente dedicados a la reputación corporativa, como sí, Walmart Connect, está, no sé si ahora se llama así todavía, pero en el tiempo que trabajaba con Walmart tenían todo un equipo para las comunicaciones internas, también como la reputación corporativa. Entonces, como que hay otro tipo de Sí. manejo más allá de como la agencia de publicidad o de comunicaciones. es súper que de ahí acuerdo. hay una cuestión clave que en el fondo no hemos mencionado este concepto, pero yo creo que cuando ya empezamos a hablar de marcas, eh, se refiere un poquito a eso, que es la diferenciación. Ser capaz de diferenciarme del resto, ser más nítido a ojos de la audiencia, el consumidor, etcétera. Y claro, antes eso venía más con este awareness medio como del fuego artificial, que podría Sí. ser que decía Ernesto. Y hoy día, y sobre todo cuando hablamos de reputación, es consistencia y consistencia, coherencia, trabajo lento, em, que va un poquito en contra a veces de lo que uno espera de las redes, que está con una cosa, o de lo digital y de la IA, Pareciera para ser qué decir, que es contraintuitivo velocidad. con los tiempos que corren. Exacto, que es velocidad, que es subirse a la tendencia, que es reaccionar a no sé qué, en el fondo, y que claro, se difumina eso tan rápido como llegó. Eh, Oye, déjenme y agreguemos un elemento, porque lo comentábamos antes de salir al aire, entre comillas, ¿ah? Pero miren lo que dice la Sol Revelant, que dice, con el nivel de automatización hoy, retomando el tema de la confianza, que es clave para quienes trabajamos en comunicación, dice, ¿llegaremos a un punto donde lo imperfecto sea la nueva señal de confianza? Espero que sí. Yo Porque creo está que súper sí. relacionado con lo humano, ¿no? Con la Totalmente. Exactamente. en la comunicación. Sí. Nosotros, by the way, lo estábamos comentando por el mensaje presidencial grabado del presidente Cast anoche. Quiero hacer el disclaimer al tiro de que lo comentamos porque efectivamente estaba grabado con errores. Sí. Sí. Entonces, pero ahí puede haber algo también, ¿o no? Puede ser una nueva forma de construir confianza. Me acabas de hacer ver distinto el mensaje presidencial. Eh, Es como equivócate un poco para que se vea natural. ¿Cachai? Sí. Sí, Exactamente. como Sí, claro. chasconeate un poco para que no se vea tan perfecto. Es como un poco, Oye, un ahí poco bien humano la eso. conversa hoy día se está dando mucho, mucho respecto a esto. El mismo Adam Mosseri lo comentó como en sus últimas reflexiones del cierre del 25 para Instagram y decía, durante el 26 nuestra plataforma va a ser incapaz de reconocer lo real de lo artificial, digamos. Y él reconoce aquello, ¿ya? Y eso de fondo tiene o sea, es algo, es una frase potente, viniendo de una compañía que explotó a partir de las fotografías lindas, ¿cachai? Que era realidad pura, entre comillas, eh, y que ahora te dice, bueno, yo ya no voy a saber si la foto es verdadera o es falsa. Y por lo tanto, esto de la imperfección, creo que decían Sí. o estos errores, ¿cierto? De por medio, va a tener que ver mucho también con como una especie de huella humana del creador, finalmente, que Mm. es donde puede estar el Total. valor. ¿Cachai? Es cómo cómo sé de que hubo una persona detrás y por lo tanto el foco entonces pasa a no estar tanto en el contenido, sino que también en el creador, ¿cachai? Y en ese sentido me pasa algo, hablando de ejemplo, Ajá. que me pasa a mí con el trabajo de IA generativa, en el fondo, en términos que hacemos en la agencia a veces, que cuando yo se lo muestro a personas mayores de 35 lo valoran de manera increíble, ¿cachai? Porque es como sorprendente, ¿me entendí? Es como el emoji ese que le explota la cabeza. Pero cuando yo se lo muestro a mis hijos de
13 años, 11 años, No pasa nada. no pasa nada, porque te dicen, ah, pero está hecho con IA. Mm. Y es como, pero valor a piso de lo que acaban de ver. Entonces, yo no puedo dejar de pensar de que ellos van a ser las audiencias más relevantes en muy poquito rato más. Y estamos en y va a ser relevante entonces replantearnos cómo nos enfrentamos a eso. Oye, hay una pregunta, otra pregunta del que me arrastro del panel, perdón, del chat, estimados panelistas. Dice, y entonces, ¿cómo pueden abordar las empresas los sesgos propios que puede tener la IA en sus estrategias comunicacionales, en el fondo, cuando vamos efectivamente construyendo a partir de, ¿cierto? Nuestros propios insights, nuestros propios puntos ciegos, nuestras propias, en el fondo, percepciones o juicios que construimos corporativa o institucionalmente acerca de la realidad. Supongo que va en esa dirección la pregunta, ¿cómo pueden entonces abordar las empresas o hacerse cargo las empresas de los sesgos que la propia inteligencia artificial va construyendo también en el diseño de esas estrategias comunicacionales? Es Es interesante una la súper buena pregunta, pregunta. es buena, Es una muy ¿no? buena pregunta. Es que la Lolo es muy inteligente, por eso hace esa pregunta. Buena Los pregunta. conocís a todos, yo Creo de que un acá, apellido nomás. creo que acá es importante hacer un buen prompt. Acá sí me voy a ir así como a la parte más técnica. Hay buenos prompts que uno puede ir haciendo respecto a los sesgos. Entonces, no solamente como con el prompt, sino que uno puede ir haciendo comparativas. Es decir, no tomar la primera recomendación para hacer tu estrategia, eso es como muy importante, porque si no, de verdad es muy genérica, sino que ir diciendo como, ponte en el escenario del más escéptico en un directorio, ponte en el Mm. escenario de un público muy escéptico respecto a este tema, ponte en el escenario donde políticamente podría pasar esto. O sea, como ponte en todas esas situaciones y plantéame todo lo que podría llegar a pasar. Entonces, evita sesgos propios y de la propia inteligencia artificial que, uno, toma toda la información que tú le pasaste, entonces muy acotado, y por otra parte es que también tiene tus sesgos, porque va siguiendo todo tu pensamiento y todo tu hilo. Entonces es Claro. importante decir como tener el prompt dentro de la carpeta, no como para él específicamente en el caso de un chat nuevo, sino que como parte de sus limitantes y pedirle que nunca te apruebe las cosas. O sea, de verdad hay como ciertas herramientas que uno dice como, nunca me apruebe, Que si, nunca te apruebe, que significa que no sea autocomplaciente, en el fondo, que no exacto, busque complacerte, en Exactamente. el fondo, ni exacto. Me darte la acuerdo que razón, ¿no? Mm. Exacto, me acuerdo que una vez lo comentaba alguien que decía así como, de verdad, la inteligencia artificial es como nuestras mamás, que podemos cometer el error más tonto y decir como, qué lindo, te aplaudo, hijo. Y es como, mamá, soy pésima en matemáticas. No, mi hijo es la mejor en matemáticas. Nadie se lo Mm. cree, pero tu mamá sí. Un poco cuando uno no tiene como esos buenos prompts de no permitirle sesgo, te aplaude absolutamente todo y te dice como, qué buena idea, Ernesto. Y es como, no es tan buena idea. Entonces, hay que hacer mucho ese juego de limítame, haz un sesgo, o sea, ten los sesgos, ponte en la situación y después cuando pivoteen demasiado eso, van a tomar una decisión. Y ahí puede ser una estrategia un poquito interesante. Pero no dejen que Ahora, yo para complementar lo que dice Sofía, y no quiero hacer acá una tanda publicitaria, pero otra forma es justamente acudir a terceros externos. O sea, yo el último tiempo he estado justamente ayudando a muchas empresas justamente a eso, porque utilizan la inteligencia artificial y me dicen, no me sirve de nada mucho porque me dice que está todo bien y cometemos puros errores. Mm. Sí, ya, entonces tenemos que replantear todo y efectivamente cuando te das cuenta que no le entregan contexto, la calidad de los prompts es muy mala, eh, te das cuenta que efectivamente es un uso súper básico y en realidad usan ChatGPT, Claude o la inteligencia artificial que sea, más como un buscador que como realmente lo que es una herramienta súper potente de análisis de datos. Mm. totalmente. Y de verdad, así como el tema del sedentarismo intelectual, perdón que lo diga tanto, pero es Sí, que no, está bien. creo que en la estrategia, ser estratega, es tomar decisiones y tus propias decisiones. Si se lo pides a algo es como que dejas de la capacidad de tomar buenas decisiones, como estratégicamente y comunicacionalmente, específicamente la pregunta. Entonces, lo que sería bueno es como tomar toda la parte de análisis de grandes cantidades, lo que decía hacer, y por otra parte es pivotear tu estrategia. Pero en la parte intermedia de hacer la estrategia,
ojalá sea lo más humana posible, porque la inteligencia artificial nos permite como cuestionar nuestra capacidad o el alcance que pueda llegar a tener, pero una estrategia o una estrategia de más calidad, originalidad, tiene que ver más con la inteligencia emocional. Mm. Y eso no lo tiene la inteligencia artificial. Entonces, como hagan ese juego como de ir, volver, pivotear, etcétera, y que la IA les cuestione, no que las arme. Oye, ¿y cuánto? Me voy a colgar de una pregunta que hace Cristóbal Hahn a propósito de lo mismo en el fondo, porque efectivamente para evitar en el fondo estos sesgos, el valor del prompt, el valor del uso en el fondo que uno le da, que de alguna manera u otra permite evitar, como dice, eh, no conozco los nombres, pero uno de nuestros invitados, ¿cierto? O asistentes dice clave de pedir evidenciar que se evidencien los puntos ciegos, pedirle a la IA que te cuestione, básicamente ser explícitos con que sea autocomplaciente con lo que tú recurres, pero lo que Cristóbal plantea en el fondo es una pregunta que también que está de fondo que tiene que ver con cómo la irrupción de la IA dentro de las organizaciones también desafía la gobernanza de las propias organizaciones y las instituciones, visto desde una perspectiva más de gobernanza, de gestión de riesgo y de compliance, porque al final del día, si es que esto no se da dentro de un marco que está establecido, ¿cierto?, de políticas relacionadas en el fondo al uso, ¿cierto?, adecuado o aceptable de la IA dentro de las organizaciones, no solamente pueden cometerse errores, sino que finalmente pueden también, en el fondo, activarse vulnerabilidades que pueden ser sumamente complejas. Entonces, ¿cuánto se da efectivamente la necesidad y cuánto desafía esto también a las organizaciones para que definan reglas, ¿no? Con respecto a cuál va a ser la tolerancia que van a tener, en el fondo, para el uso de este tipo de herramientas se vuelve clave, ¿no? Exacto. Ahí está. Oye, Déjenme, es crítico, oye, es complejo Es también cuando crítico. tú pensáis, yo leí el otro día creo que era un estudio, no sé si de este como Instituto de Directores de Chile, puede ser, puede ser, ¿sí? que sacaba una encuesta y daba a entender, o sea, que mostraba de manera bastante clara lo poco preparado que estaban los directorios en Chile Mm, respecto al conocimiento de la IA. Y claro. eso, más allá de que tú digas, oye, podrías decir señores desconectados o señoras desconectadas o lo que fuera, ¿cachai? La toma de decisión en términos de gobernanza de una compañía, más allá de la IA o no la IA, tiene una cierta lógica. Y Mm, ahí los liderazgos principales, el directorio y todo el árbol que se abre a partir de ahí son relevantes. Y en este caso, nos falta cerrar un gap enorme respecto a lo que está pasando. Entonces, pienso en los datos que nos daba Search al principio, total. de lo rápido que ha sido desde que ChatGPT salió y cómo tenemos a la gente, los jóvenes hoy día comprando por ahí y al mismo tiempo le estamos exigiendo a partir de la pregunta, ¿cierto, Ernesto? Mm, Tomar decisiones a las compañías y tenemos que los tomadores de decisiones principales de esa compañía no tienen ni idea de lo que estamos hablando. total. Entonces, ahí hay un gap que hay que cerrar más o menos rápido. Eso sí que es un desafío también. Aquí hemos hablado de poner al CEO a hacer comunicación, pero hay decisiones de fondo que hay que tomar antes de eso, o en conjunto en realidad, y que tienen que ver justamente con la pregunta que hace finalmente Cristóbal, que yo le diría a Porque son Cristóbal, definiciones estratégicas al final del día. totalmente, pero que, Sí, que, claro. que hoy en día uno piensa y dice, oye, ¿cómo hacemos esto? Y yo digo, chuta, ¿sabéis que todavía no están ni los habilitantes básicos tal vez para tomar esas definiciones? Mm. ¿Cachai? Entonces, ahí creo que abrimos una caja de Pandora en términos de la conversa, pero porque no tiene una respuesta así contundente, pero hago ver inmediatamente esto que está pasando en Chile y en el resto del mundo también probablemente, pero a partir de data muy concreta y conocida hace un par de semanas nomás. Déjenme traerlo. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacer. Y dice Claudio, dice, trabajo en el mundo del derecho. Dice, es decir, ya empiezo con la reputación marcando en rojo. Dice, sumado a la irrupción de las tecnologías, ¿cómo posicionarse en un escenario como este? En el fondo, yo lamento.
lamento decirte, Claudio, que el mundo, el mundo del derecho la tiene difícil en el fondo en el La reposicionamiento tienen en este muy último difícil. tiempo. Está complejo. A no Pi- ser de que... Piensa que, piensa que siempre hay peor. O sea, yo estuve a cargo de comunicaciones en el mundo de las FPS. Yo creo que entonces andamos por ahí. ¿Ah? Pero sí, es Desafiante, todo un desafío. Todo un desafío. desafiante. Oye, María Francisca Moya dice, la división en el mundo corporativo entre asuntos públicos, comunicaciones externas, marketing y comunicaciones internas sigue siendo funcional para gestionar la reputación. En un entorno donde la IA, los datos y las redes sociales redefinen la relación entre empresas y sociedad, se borran los límites entre estas áreas que antes estaban claramente, o estas especialidades que antes estaban segregadas funcionalmente de manera mucho más clara. No sé si se Correcto. borran, pero claramente la integración transversal de comunicación con áreas legales, recursos humanos, compliance, marketing, va a ser un desafío clave, o sea, ya lo es, pero Mm. sin duda va a ser un desafío clave en el mediano y largo plazo, porque efectivamente yo concuerdo con la observación de que esas divisiones son funcionales, Mm. si bien hay expertise diferente, pero sí va a haber que encontrar buenas formas de governance y de integración de esas áreas, porque todo lo que acabamos de hablar de inteligencia artificial, redes sociales, datos, tienen implicancias en todo y tiene aristas en todos esos ámbitos. Mm. Yo diría que, claro, se difuminan los límites porque, porque esas áreas que probablemente que podían quedar, algunas de ellas por lo menos, como en edificios distintos de Mm. la compañía en algún minuto, Ahora ya no. hoy día tienen que ser todas partes de un mismo equipo. Eso no significa que no hayan especialistas, que es lo que un poco dice el Exactamente. Search. Eh, Porque un creativo no necesariamente va a ser el mismo que va a estar tomando decisiones en asuntos públicos, ¿te fijáis? Pero esos dos tienen que trabajar juntos hoy día. Eso es lo que nos está planteando. Y hace algunos años atrás no era necesario. Uno no era, ¿me entendí? Los silos funcionaban todavía para algo como eso. Oye, perdón, me quedé pegada en la pregunta de Claudio. Es que me dio lata que no le hayamos podido contestar y solamente le hayamos dado el pésame. No, le hicimos como un poco de bullying, que creo que es Sí. necesario. De verdad creo que en el mundo del derecho, como en muchas como marcas, sobre todo por ejemplo de servicio, que normalmente igual tienen como hartos problemas de base, creo que igual uno, en términos de, si uno lo ve como desde la marca, uno podría hacer cosas muy entretenidas. Por ejemplo, si nos metemos mucho como en la cultura propiamente tal, por ejemplo, del cine, de la serie, hay un montón de series japonesas, así como mea kawaii o como le queramos llamar, que le encantan a los adolescentes respecto como a abogadas que tienen TDA o lo que sea, pero hay mucho como mundo legal respecto a, como al mundo imaginario y he visto que se podría aplicar, por ejemplo, de qué pasaría si, o esta escena es real o no es real, esto es, podría pasar o no podría pasar. En el caso que pasara, no sé si me explico, como hay mucha cultura como pop, por decirlo así, o como bien por debajo respecto a el mundo del derecho, que no se aborda desde el derecho propiamente tal. No sé si me explico. Entonces, como, Sí, te explicáis ¿por qué perfecto. una serie me puede explicar demasiado bien en Netflix y personas que saben demasiado del tema no lo pueden hacer? ¿Por qué no Oye, mezclamos los dos mundos? Creo que hay un espacio de posicionamiento ahí bien entretenido para Sí. generar y más hay de un, una conversión rica. y hay esperanza, porque yo no sé si ustedes han visto esta cuenta de TikTok o de Instagram donde está el tío no sé cuánto, que es el gallo que le dice a las personas, oye, ¿podéis vivir sin pagar estas cuentas? Sí, ay, Don sí. Iván ¿Ah? González. El tío Iván, el tío que dice, Iván González. abogado, Sí, po. con un carisma y una franqueza para contar historias pero que en realidad Claudio no está dispuesto en el fondo a considerar porque dice él puede vivir sin reputación en los comentarios. Oye, Oye, pero ese gallo que tú decís, Ernesto, sí, para terminar, y es como con la, es un buen justamente con ejemplo. la talla, es como, fue como un adelantado, como, es como una IA del derecho, porque lo que hizo en la práctica fue explicar el entre líneas de lo que hay en una maraña de cosas que para el 99% de las personas desconocemos, ¿me Total. entendí?
respondió lo que probablemente en video y le haríamos preguntas a la IA, ¿te fijáis? Es verdad. Es lo mismo que hacía en su momento el economista Flight también. Mm, Ah, claro, No sé si exacto. recuerdan esa Sí, me acuerdo cuenta. perfecto. Hacía Sí, exactamente lo mismo con toda la industria financiera. tal cual. tiene esperanza el mundo del derecho, Claudio, no, no pierdas la fe. Sí, Oye, oye, nos quedan muy poquitos minutos y lo que les quería proponer entonces era que peguemos una última ronda entre nuestros tres panelistas invitados, simplemente como para hacer un poquitito de... porque yo creo que hemos abordado directa o indirectamente los desafíos que hay para la disciplina y cómo la disciplina se ha ido modificando, que era el segundo punto que queríamos abordar. ¿Qué les parece si es que hacemos un poquitito de perspectiva estratégica de futuro y para cerrar 30 segundos cada uno y decir hacia dónde tenemos que mirar? ¿Qué es lo que debiéramos en el fondo estar, qué es lo que nuestros asistentes, nuestros invitados y invitadas en el fondo debieran estar observando en esta materia? Sabemos que la inteligencia artificial es presente, no es futuro. Pero así como lo fue en su momento futuro, hay hoy día otras fuerzas que eventualmente estamos mirando en el horizonte y a las cuales debiéramos estar atentos también. Abro el 30 segundos de cierre para cada uno. parto yo. Vale, dale. Ya. Eh, yo creo que el futuro no está en elegir entre inteligencia artificial o humanidad, sino que está en saber orquestar ambos con criterio estratégico. Y para eso, y un punto, y me voy a colgar de algo que dijo Felipe, es fundamental, y para conectarlo con el anfitrión, que es la Universidad Adolfo Ibáñez, es importantísimo capacitarse, formarse, mantenerse actualizado, porque Felipe lo decía muy bien. Escucha, si los tomadores de decisiones no saben de qué cresta estamos hablando, ¿cómo van a orquestar ambas cosas? Entonces vamos a sucumbir a un poco, como decía Sofía antes, al trend, a la tendencia, porque lo vi en una charla en Icare o lo leí en el fin de semana en el Mercurio, pero hay que entenderlo y para entenderlo hay que justamente seguir estudiando, practicando, metiéndose, siendo curioso y la invitación es esa. ¿Ah? No temer la inteligencia artificial, no creer que todo va a ser inteligencia artificial, sino que darse el tiempo y es necesario darse el tiempo para justamente seguir aprendiendo y poder justamente domar esa bestia que es la inteligencia artificial. Total. Buenísimo. Sofía, Felipe. Dale. Nada, como la invitación quizá o como esta futurología, como decía Ernesto, creo que tiene que ver con, o con la invitación de que sí creo que va a existir el tema del sedentarismo intelectual. Sorry que sea tan latera, pero creo que Está es bien, ¿no? Está verdad. bien. O sea, Sí, sí, en sí, serio sí. creo que vamos a Ya dejar lo de pensar estamos viendo. Sí, total. y descansar mucho. Entonces, creo que hay que saber elegir qué cosas le vamos a dar para que la parte intelectual, la parte de la inteligencia emocional, que solamente la podemos tener nosotros, la podamos como gestionar, controlar y que la inteligencia artificial de verdad sea como nuestra extensión respecto a tener protocolos que hay por ahí haciendo una pregunta de ese tipo, crear estos escenarios posibles y las potenciales respuestas, automatizar en caso de el tipo de pregunta o comentario. No sé si me explico, pero al final creo de que no dejemos de hacernos preguntas, no dejemos de investigar, no dejemos de salir a la calle, porque ahí sí pasan las cosas realmente. No dejemos de tener ese olfato y esa textura y que la inteligencia artificial nos permita desarrollar eso, potenciarlo, responder, más no pensar. Eso creo que para mí es como parte de la futurología, es como, creo que va a pasar eso, bien drástico y medio catastrófico, creo que nos podemos adelantar a evitarlo, aunque sea un Me poco. encanta. Me gusta. Felipe, tus 30 segundos. Eh, lo que una de pensando en la convivencia con la IA, una de las reflexiones que más me ha gustado es una que le escuché a el productor musical Rick Rubin, Ah, que, bueno. y Rick Rubin dice algo así como, en la medida que se perfeccionen los modelos, ¿ya? Vamos a tender cada vez más a recibir, cada uno te podrá dar la respuesta muy similar al otro.
Y si es que le pasamos un guión de una película a los 5 modelos, probablemente vamos a obtener la misma película. Pero si tú le pasas ese mismo guión a 5 muy buenos directores de cine, vas a obtener 5 películas completamente distintas. Y él lo llama que, por lo tanto, lo humano, por lejos, es el punto de vista. Dice, ¿cuál es la diferencia entre esos 5 tipos? El punto de vista. Yo creo que lo que tenemos que cultivar, y es lo que dice la Sofía al final cuando habla de este prompteo, es el punto de vista. ¿Ok? Y si nosotros perdemos la desconexión, perdemos nuestro punto de vista y por lo tanto lo que trabajemos con la IA no va a traer eso, que va a ser la riqueza un poco que vamos o sea, que va a tener valor. Así que yo me quedo con esa reflexión de Rick Rubin final que me parece que es por donde nos tenemos que inspirar. La pura verdad, Lolo, dice Serge. Ah, esto es como ya la barra entre nosotros. Por favor. Estimados, Sofía Pérez, Sergio Olivera, Felipe Cádiz, mil, mil, mil gracias por habernos acompañado esta tarde en esta conversación. Resultó interesante. Creo que podríamos haber estado conversando un rato más. Te propongo que la próxima sea con una cerveza o con algo que nos permita, en el fondo, expandir una reflexión de un tema que es contingente, ¿no? Mm. Independiente de que, de nuevo, está aquí, está ocurriendo, está pasando, está transformando, está modificando las formas de hacer. Y es importante mantener esa reflexión en torno al tema. Así que Sofía Pérez, mil gracias por acompañarnos esta tarde. Sergio Oliveira, abrazos Es- gigantes a la distancia. Muchas Felipe Cáez, gracias. también muchísimas gracias. Además, por citar a Rick Rubin y traer a genios musicales en el fondo dentro de estas ecuaciones. Y a todos ustedes, muchísimas gracias en nombre del Magíster en Dirección Estratégica de Comunicaciones de la Escuela de Comunicaciones y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Recuerden, cualquier cosa, siempre pueden encontrar más información en la página web de la universidad o dirigiéndose directamente en sus buscadores a este programa, Magíster en Dirección Estratégica de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez. Un abrazo a todos y todas y será hasta la próxima. Panelistas, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, que estén bien. Gracias. Muchas Chao. Buenas gracias. noches. Chao, chao. Buenas noches. Buenas.